a Punto y Coma, quien te saluda es Marco Cáceda. Gracias por tu sintonía. Domingo a domingo tú nos permites entrar a tu televisor. Para nosotros, para el equipo de Punto y Coma, para mí, para mi familia, es un honor siempre poder entrar. Tú sabes que Punto y Coma existe para traer testimonios de lo que Jesús está haciendo, y también existe Punto y Coma para estar o analizar el tiempo actual en que vivimos. Así que también te doy la bienvenida porque esta es una nueva temporada de Punto y Coma en este 2021 en la cadena Estrella Televisión. Así que estamos inaugurando en Estrella TV, así que también estamos súper emocionados, súper contentos que Dios nos ha puesto a través de este medio. Nos puedes localizar en Punto y Coma a través de nuestra página de Facebook, Punto y Coma con Marco Cáceda. Punto y Coma con Marco Cáceda. Ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo nuestra información y puedes ir también al canal de YouTube para ver nuestra programación. Tenemos muchos programas, hemos estado más de 6 años en el aire, así que reinaugurándonos una vez más, lo digo, acá en Estrella TV. Y estamos muy emocionados y muy contentos de lo que va a suceder. Muy bien, y también tú nos puedes ver a través de Estrella TV, a través de Estrella Televisión, a través de la antena local, para los que estamos acá localmente en la ciudad de Orlando, en la antena local en el 18.3. Y nos puedes ver también por la cadena de Spectrum, ¿verdad? Por el 464. Y también para todos nuestros televidentes puedes ir a Apple Store, a Google Play y puedes bajar el app Lowcast, entrar a la programación de Estrella TV y también a través de esa programación nos puedes ver Punto y Coma con Marco Cáceda todos los domingos a las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana. Ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo toda esa información para que puedas tomar nota y puedas vernos a través de ese medio. O sea que por todos los lados nos pueden ver. Muy bien, este programa está auspiciado por nuestra amiga la señora María Piazza y quiero darles a conocer lo que ella hace, ¿verdad? Y ustedes pueden llamarla para todo este propósito. Hay un nuevo periodo de inscripción para la ley de cuidado que ha comenzado. Usted y su familia pueden obtener cobertura médica, que esto es grandioso. Es la oportunidad para encontrar una gran variedad de planes y precios tan bajos como $0 mensuales. ¿Me escuchó? $0 mensuales. Dependiendo de su ingreso puede ser elegible para más ahorros o créditos o puede llamar al 407-486-5658. Lo voy a repetir, 407-486-5658. Recuerde, el seguro médico no es solo para cuando uno esté enfermo, puedes usarlo para mantenerte también saludable y esto es muy cierto. Aprovecha los beneficios, hay hospitalización, vacunas, servicios preventivos, salud mental, telemedicina y mucho más. Una vez más, 407-486-5658. Si perdió su empleo, escúcheme bien, o tuvo una disminución de sus ingresos, cancelación de cobertura médica, o nuevo estatus migratorio, todavía está a tiempo. Una vez más puede llamar al 407-486-5658. No lo deje pasar. Están llegando nuevas compañías aseguradoras y las tenemos todas a su disposición. Amplias posibilidades. Una vez más, 407-486-5658. Pregunte por la señora María Piazza. Muy bien, y antes de presentar a nuestro invitado, quiero invitarlos porque este año la iglesia El Rey Jesús Orlando, el Ministerio Internacional Rey Jesús Orlando, y por supuesto nuestro equipo, New Light Television, Punto y Coma con Marco Cáceda, nos vamos a Israel. ¿Okay? Nos vamos a ir este año 2021 del 1 al 8 de diciembre. Va a ser un viaje maravilloso. Quien pues ha tenido en su corazón ese deseo de viajar a Israel, no deje pasar esta oportunidad. Nuestro guía principal va a ser el doctor Samuel Pagán, muy reconocido él, su esposa Noemí,
Vamos a ir, por supuesto, con nuestro apóstol Pablo Vega, su esposa Alice y quien habla con mi esposa. El viaje va a ser a un costo de $2.998, que es tremendo precio, escúcheme bien, y está incluido todo, desayuno, almuerzo, cena. Vamos a estar en Tel Aviv, en Belén, vamos a ir por todo Jerusalén, vamos a ir al Mar Muerto, al Mar de Galilea. Va a ser una experiencia maravillosa. Del 1 al 8 tiene que separar su cupo con $300. Nos puede llamar al 407-267-6384. Una vez más, apúntelo por favor. 407-267-6384 y con mucho gusto vamos a contestarle y vamos a separar su cupo solamente con $300 y lo va pagando poco a poco. Muy bien, el día de hoy me siento muy honrado. Tengo en los estudios de televisión a un amigo de hace muchos años, un analista político como ninguno en este pueblo, el señor Mariano González Solís. Gracias, Mariano, por estar acá. Bienvenido a Punto y Coma. Dale un saludo ahí a tu cámara. Gracias, Marco. Bueno, primero que nada te quiero felicitar tu constancia, tu empeño, tu emprendimiento. Sigues creciendo. Gracias, Mariano. Te estaba escuchando 6 años, Dios mío, qué rápido. 6 años. De aquel primer programa de Punto y Coma que también tuve la bendición que me invitaste. Así es. Y ahí has estado tú. Es muy bueno, cierto. un esfuerzo sin duda de que te sale de tu corazón adelante para traer lo mejor a todo lo que es en nuestra comunidad y una información que es muy necesaria en estos tiempos, Marco. Así que Claro te que felicito y sigo adelante. Gracias, Mariano. Mariano, háblale un poquito al televidente. Mariano González Solís es un analista político muy reconocido de hace muchos años, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes ya en la radio? 11 años. 11 años, imagínese usted. Y es un hombre que dice las cosas claras, analiza todo el aspecto político que tanto hemos venido hablando en estas últimas semanas y meses, ¿verdad? En este tiempo de las elecciones de este país. Si tú le puedes decir, si me haces el favor al televidente, en dónde estás, cómo te puede ubicar, tu programa, tu horario, etcétera, por favor. Sí, estoy con iHeartRadio. Estamos aquí en una emisora en la Florida Central que se llama Acción 97.9 FM. También tiene otro dial que lo puedes sintonizar, 810 AM. Y en digital, que ahora está muy de moda el digital, 100.3 HD3. También la aplicación iHeartRadio para aquellas personas que la señal no es suficiente, a pesar que tiene una extraordinaria cobertura. Usted puede bajar la aplicación de iHeartRadio y allí nos sintoniza por Acción 979 o 97.9. Y bueno, mucha información, muchas noticias y este servidor que está todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 7. De 5 a 7. Sí. Prime time. Muy bien. Mariano, gracias por estar acá. Yo lo invité porque Punto y Coma también hablamos de política, ¿verdad? Bajo una perspectiva cristiana, una óptica conservadora. Y queremos analizar un poco, ya tenemos un nuevo presidente, ¿verdad? Que es el señor Biden, ¿verdad? Pero vamos a retroceder un poquito el tiempo, porque muchas cosas en muchos de nosotros quedaron como en una pausa, como que no pudimos entender muchas cosas, ¿verdad? Vimos a un presidente Trump reclamando bastante, ¿verdad? Que le habían robado las elecciones. Hubieron muchas investigaciones, todo esto se analizó, volvieron muchos conteos de votos en diferentes estados, haciendo un resumen, ¿verdad? De todo lo que pasó. La Corte Suprema no lo quiso ver, ¿verdad? Dijo que eso, pues... Pero, ¿cuál es tu análisis? Ahora ya pasó todo, ya tenemos un presidente que es el señor Biden, lo respetamos y saludamos su presidencia, ¿verdad? Y pues vamos a continuar el proceso. Pero si tuvieras que retroceder y ahora que ya se cerró ese capítulo, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu análisis de todo este proceso de las elecciones? Que fue algo inédito para los Estados Unidos, porque el mundo entero nos estaba observando. Bueno, primero vivimos un hecho histórico, atípico, no se daba de hace más de 150 años de historia del país. Donald Trump no ha sido el único presidente que ha reclamado fraude. En este sentido ha sido creo que el tercero. El último creo fue Andrew Johnson, que a lo mejor todo el mundo lo conoce, lo tiene en el billete de $20. Entonces, que por cierto lo van a quitar del billete de $20, eso para otro programa.
Lo van a quitar. Y lo van a quitar. Andrew Johnson regresó después. Él declaró fraude contra Quincy Adams, también, uno de la dinastía de Adams, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, el segundo presidente, ¿no? El vicepresidente de George Washington. Bueno, como sea, vimos también, se mezcló la situación de la pandemia del coronavirus. Esto hizo que muchos estados, que más adelante vamos a ver qué va a decir la Corte Suprema, porque los casos recientemente los va a estudiar otra vez, pero va a estudiar qué ocurrió con esos cambios de votación por correo. Posterior a las elecciones. Posterior a las elecciones, sí. Pero en su momento no lo hizo, ¿no? Porque hubo varias demandas, exacto, hubo varias demandas. Algunas hablaban de las irregularidades en el sistema de votación a través de las máquinas de conteo, de los programas, otros señalaban la data electoral, pero también hubo otras demandas que llevaron adelante estados contra estados, legislaturas, etcétera, que plantearon que se habían roto las leyes estatales, en el sentido que la votación por correo o los cambios para realizar adelante un sistema de votación o un proceso de elecciones tiene que ser aprobado por las legislaturas. Y dadas las circunstancias que ocurrieron, muchos estados los aprobaron a través de cortes supremas, los aprobaron a través de los secretarios de Estado, etc. Entonces allí se creó como una especie de vacío legal que era una función directamente de las legislaturas. En ese punto. En ese punto. Y hubo varios demandantes que decían las elecciones no pueden ser válidas, por ejemplo, en el caso de Pensilvania, porque allí la legislatura es la única encargada de cambiar lo que sería el sistema de votación, llevarlo por correo. Y lo hizo el secretario de Estado. Pero como sea, se llevó adelante, hubo demandas en esto y la Corte Suprema no las estudió prácticamente ninguna o no daban al lugar en ese momento. Ahora ha decidido que sí y se esperan sentencias en octubre. Pero no vayan a creer que las sentencias que probablemente vengan a favor o en contra es de fraude electoral o de errores electorales. Si algún tipo de sentencia llega, es con respecto a reafirmar que los procesos de elecciones están en manos de los estados, como establece la Constitución del país, y no en manos del gobierno federal. Ok, ¿qué se espera en esas correcciones? Detente un poquito en la Corte Suprema. ¿Qué se espera en esas correcciones de la Corte Suprema? Por ejemplo, el voto por correo. Bueno, va a decir que eso es decisión de los estados. Si los estados a través de sus congresos... Decisión de los estados. Presentan proyectos de ley. No por el tema de emergencia que estamos viendo en la pandemia. No, ni porque una corte o un fiscal haya decidido. Eso tiene que ser a través de los congresos estatales. Es más, creo que en este momento hay más de 30 propuestas electorales en diferentes estados, en las cuales algunos contemplan la eliminación de la votación por correo, solamente dejarlo para personas discapacitadas. Otros están señalando con respecto al matasello, que tiene que tener unos días previos. Otros, al contrario, están ampliando aún más la votación por correo, quieren llevarla hasta por internet, etc. Es decir, hay muchas propuestas, pero son los estados, como establece la Constitución del país, quien tiene la última palabra de cómo van a organizar esos procesos electorales. ¿Qué otra cosa más se espera de la Corte Suprema en ese punto, para octubre? A lo mejor regaña a los estados que vulneraron o cambiaron las reglas del juego electoral sin el permiso de los congresos. Por ejemplo. Pensilvania es uno de ellos, ¿no? Wisconsin también ha sido otro. Cambiaron de forma unilateral sin el permiso de sus congresos, sus legisladores, su ley en general, como está escrita. Pero ellos van a alegar que, bueno, había una situación de emergencia. Y ese yo creo que es el mensaje que viene de la Corte Suprema. Reafirmar que el sistema de elecciones está en manos de los estados y no del gobierno federal. Porque cada vez que ocurre este tipo de situaciones que genera algún tipo de crisis o de controversia, claro, le da la oportunidad al gobierno federal de ir tomando territorio del federalismo. Es decir, quitándole funciones que corresponden a los estados y pasan a ser a manos del gobierno federal, quizás por objetivo de más controlar. O sea, hay un jalón de orejas que viene por ahí. Viene un jalón de orejas y espero que ese jalón de orejas ratifique y perfeccione aún más el federalismo, que es tan importante. Porque la Constitución es bien clara, que le coloca límites al gobierno federal sobre los estados. ¿Qué pasó, Mariano? El país se dividió, hubo una percepción. Este capítulo se cerró con lo que sucedió en el Capitolio, que quiero también tu opinión, ¿verdad? Quiero que le des tu opinión al televidente. Ocurrieron cosas bien extrañas. El señor Trump, en ese momento presidente, todavía dio un meeting, que todos lo recordamos. La gente salió muy eufórica de ese meeting y terminó en el Capitolio. ¿Cuál es tu opinión? Porque el país quedó dividido, ¿verdad? El presidente Trump no fue al cambio, a la ceremonia como tal.
estaba molesto, que era obvio, ¿verdad? Él pues se despidió, dijo, ok, acá se acabó todo, yo no voy a presionar más y pues ya no podía legalmente tampoco hacer nada. ¿Cuál es tu análisis de toda esta situación que se desató? Bueno, el presidente Quincy Adams tampoco fue la toma de posición de Thomas Jefferson. Pero bueno, es parte de la historia, tiene su derecho a hacerlo. Sí, fue un momento de suma tensión en el país. Cuando uno analiza, trata de ver todo esto en frío, sin el apasionamiento político, las circunstancias que ha provocado este encierro del coronavirus, ¿no? Que ha traído consecuencias sobre todo desde el punto de vista emocional, de convivencia, etcétera. Muchísimo se pudiera decir cómo ha impactado el coronavirus en nuestras vidas. Pero cuando tú observas, claramente la gente decía, Marco, vamos a ir a votar por la situación del coronavirus. Otros decían, bueno, quiero ir a votar porque sencillamente veo que la economía tiene problemas. Y también estaba tomando mucha fuerza el Partido Libertario. El Partido Libertario, digamos que se desprende también dentro del Partido Republicano, también con ideas de libre mercado, con ideas de menos gobierno, etcétera. Y ese partido tuvo una repercusión, tuvo un alcance extraordinario en estas elecciones. Es decir, le quitó a Donald Trump muchos votos en diferentes estados, dando por resultado que ahora el Partido Libertario, por ley electoral, va a estar en las próximas elecciones en los 50 estados y va a tener derecho al financiamiento de los super PAC y todo eso. Es decir, que hubo una fuerza interna en el Partido Republicano que rompe con Donald Trump, aparte también de otra fuerza republicana que rompe con Donald Trump, que se llamaban los Rhinos, etcétera, que son anti-Trump. Así que había fuertes fisuras en el Partido Republicano y, por supuesto, la cuestión de la pandemia ayuda a un partido demócrata a organizarse y a enfocarse que todo tiene que ser a través del correo. Aunque es interesante porque el Partido Republicano siempre es el que más había recibido votos por correo, no el Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata en su momento determinado no le gustaba la idea de la votación por correo, pero se aplicó y salió beneficiado ese asunto. ¿Dónde viene su debacle del presidente Trump? ¿Quién fue su real enemigo, su competidor fuerte? Porque cuando vemos, digamos, a un John Biden como político, ¿verdad? Claro, y se respeta toda la experiencia que ha tenido, ¿verdad? Pero tenía la fuerza, individualmente hablando, ¿verdad? Como candidato, para ganarle a un Donald Trump, ¿o fue realmente la pandemia su verdadero competidor de él? ¿Cuál es tu análisis? Estas elecciones fue un referéndum. ¿Votas a favor de Donald Trump o votas en contra de Donald Trump? Sí, no era la figura realmente más que un partido, Joe Biden. Más que un partido. Sí. O más que el candidato demócrata. Más que candidato demócrata. Era eso. Vamos a decidir si nos quedamos con Trump o salimos de Trump. Así fue. Yo me recuerdo que revisando un poco la data, Biden ya era la cuarta primaria presidencial que se estaba presentando. Es decir, cualquier político con 4 elecciones primarias hubiera descartado poder llegar a la Casa Blanca. Y los primeros resultados de Biden en el proceso demócrata fueron muy mediocres. Biden quedaba tercero, cuarto lugar, no tenía estructura, no tenía dinero, no contaba realmente con una buena logística para ganar las elecciones primarias, pero llegó un gran apoyo de grupos importantes, de gran apoyo del establishment del Partido Demócrata, la cúpula, como se llama, y bueno, empujaron esa candidatura de Biden porque estaban observando que el pueblo de Estados Unidos estaba enfocado en el problema de la pandemia, y aquí en Estados Unidos dicen, Marco, que las personas votan con la mano en el bolsillo y con la mano en el corazón. Entonces, cuando te metes la mano en el bolsillo y estás en ese momento desempleado, producto de la pandemia, porque veníamos de una extraordinaria crecimiento económico, veníamos de un boom, de una bonanza. Las cosas estaban saliendo, ¿no? Exacto, veníamos de una bonanza económica extraordinaria y la pandemia dispara al país a un 25% de desempleo y muchos negocios cerrados, y eso impactó definitivamente en ingreso familiar. ¿Qué pasó en el Capitolio, Mariano? Realmente, ¿qué pasó en el Capitolio? Porque esa es una lectura que no se termina de entender. Realmente Donald Trump cometió el peor error de su vida de motivar a sus seguidores, ¿verdad? De ir al Capitolio, entrar de esa manera, como lo hicieron, o ¿cuál es tu opinión? ¿O hubo unas fuentes, digamos, ya prefabricadas para una situación así? Sí, tú tienes razón, hay una mezcla de todo. Hay una mezcla de todo. Sí, hay una mezcla de todo. Primero recordemos que Donald Trump es empresario, exitoso, hombre de negocio. No tiene la habilidad de un político.
Él mismo reconoció que en la política 1 más 1 no son 2, lo dijo Donald Trump. Y eso probablemente fue su error o su falta de conocimiento o asesoramiento en ese momento. A pesar que muchos líderes republicanos le decían, déjalo pasar, déjalo pasar, déjalo pasar. Estudiar para los próximos 4 años. Yo entendía desde el primer momento, Marco, que el sistema no iba a permitir de alguna manera que dijeran al final, en la primera democracia del mundo, hubo fraude, hubo este manejo de las élites, hubo algo extraño. Eso no lo iba a permitir el sistema, porque iba a afectar fuertemente la credibilidad y el liderazgo de Estados Unidos a nivel internacional. Yo sí, en un momento determinado dije, bueno, aquí lo que va a ocurrir, pasan la página, entra Biden, que ganó las elecciones, cuestionadas o no, error humano, como lo quieran ver, o ganó fácilmente, desde el ángulo que se quiera verse ese resultado electoral, y dijeron, sigamos adelante y el propio sistema irá corrigiendo lo que ha pasado. Por ejemplo, cuando aquí en Florida tuvimos esa controversia de Al Gore con Bush. De acuerdo. Ok, el estado de la Florida tomó y se rienda, contó voto por voto. Voto por voto, y tú sabes, siempre quedó ese aspecto que si Bush ganó, no ganó, y siempre nos dijeron fueron 700 votos. Al final fueron más de 3.000 votos a favor de Bush. Pero bueno, esa parte la manipularon. Pero lo importante es que Florida hoy en día tiene un sistema de votación extraordinario. Sí. No falló durante las elecciones presidenciales. No. Entonces yo creo que eso es lo que va a venir ahora. Uno de los mejores, dicho sea de uno paso. de los mejores, uno de los mejores. Sí. Fíjate, durante las elecciones presidenciales, ahí mismo salió nuestro resultado sin ningún problema, y estamos hablando, bueno, que una base electoral muy importante, ¿no? Ahora, eso es lo que va a venir. Georgia ya anunció, vamos a arreglar nuestro sistema de votación para que vuelva a ser confiable. Sí, porque no es posible que el estado de Florida dé resultados el mismo día. Exacto. Y otros estados pasen los días, las semanas y todavía estén contando. Y estados que gastaron millones de dólares en inversión en tecnología, etc. Entonces, algo no terminamos de entender qué es lo que pasa, ¿no? Sí. Bueno, muchos alegaron que había llegado una gran cantidad de votos por correo y que fue prácticamente imposible poderlos procesar y que esa fue una de las causas. Pero como sea, los estados están conscientes en este momento, Arizona, Nevada ha dicho, vamos a revisar nuestra data electoral, nuestra base de inscripción electoral. Tienen tiempo Georgia, sí, tienen 2 años a correr contratiempo y a recobrar la credibilidad. Que 2 años no es nada, ¿no? También. A recobrar la credibilidad. Eso es muy importante. Sí. Porque muchos ciudadanos dicen, ya no voto. Sí, ocurrió en Georgia. En las recientes elecciones para 2 puestos en el Senado, Así es, en el que Senado. gana el Partido Demócrata de manera sorprendente, sí. Resulta cuando tú vas a observar las zonas rurales, que son gran apoyo para Donald Trump, no salieron a votar. Bueno, pero con una decepción así, con todo lo que... A pesar que gana en las las zonas rurales. Donald Trump estaba diciendo, Exactamente. entonces la gente dice, no, ya no voto, olvídate de esto ya. Entonces, ahora los republicanos tienen una misión. Tienen que decirle a su base electoral, a su gente inscrita, tienen que decirle, espérate, vamos a corregir los errores para que tú salgas a votar, esos resultados no puedan ser cuestionados, o que el sistema se va a seguir al pie de la letra como está escrito en las constituciones estatales. Entonces, en este momento se está trabajando en todo eso. Los estados quieren adecentar, sería la palabra, el sistema electoral, corregir los errores que tuvieron para que no vuelva a ocurrir en las próximas elecciones de medio término. Antes que empezara la pandemia, el Partido Demócrata pensó que le iba a ganar a un Donald Trump en una segunda ronda. Es una entrevista, es una pregunta bien interesante porque yo fui uno de los sorprendidos que Joe Biden saca más de 80 millones de votos. Critiqué en muchas ocasiones la estrategia de Biden. La estrategia de Biden era en su casa con un estudio de televisión. Así es. Y sus propios mítines muy reservados, Sí, poquísima gente. Poca asistencia, las ruedas de prensa eran insípidas. Mientras que vimos a un Donald Trump con unos mítines impresionantes, un hombre... Entonces uno decía, pero ¿cómo es esto, no? Exacto. Que estaba en 72 horas quizás en 4 o 5 lugares diferentes, la gente esperando para verlo, 15, 20 mil personas en un aeropuerto esperándolo. Es decir, una situación que tú dices, wow, qué diferencia con respecto al candidato demócrata. Pero bueno, el candidato demócrata estaba centrado en que vamos a votar por correo y movían, digamos, sus actores, sus agentes internos para motivar a esa base que salieran a votar por correo. Le dio resultados extraordinarios. 80 millones de votos. Nadie se esperaba una situación similar en el Partido Demócrata. Pero así fue. Una gran sorpresa que al final fue, como vuelvo y te digo, la pandemia, la situación económica, favoreció sin duda. Tú estás en los medios de comunicación hace muchos años. Lo dijiste al inicio, 11 años.
La pregunta es, ¿los medios de comunicación, la radio, la televisión, la media, las redes sociales, jugaron un papel fundamental en estas elecciones? ¿Cuál es tu opinión? La Big Tech, como se le conoce ahora, que entiendo que las han dejado crecer de una manera impresionante, le han dado unos beneficios de impuestos increíbles. Increíbles. Yo nunca he podido entender una compañía de envíos de mercancía por correo, no voy a nombrarla, que en la cual el dueño es el más rico del mundo. El IRS le manda todos los años un tremendo cheque de crédito. No me entra en la cabeza. Tampoco entiendo por qué esas grandes tecnológicas pueden vulnerar en muchos casos los derechos intelectuales de música, de producción, etcétera, y no ocurre nada. Y ahora estamos viendo, está bien, ellos dicen, has roto nuestras reglas, has violentado nuestras normas por tu pensamiento político, tu acción, tu activismo, etcétera. Te vamos a suspender. Estás en tu pleno derecho, es una empresa privada, pero creo que tienes que hacerlo en ambos bandos. Porque cuando yo escucho que a un expresidente de Estados Unidos lo han suspendido de forma indefinida, con 80 millones de personas que están pendientes, ¿qué me está diciendo este líder político? Bueno, eso siempre, cuando ocurre algo así, hay que pensarlo 4 o 5 veces, ¿no? 4 o 5 veces, porque qué tan vulnerable. Porque no es ni Mariano ni Marco, es el que era, bueno, siendo presidente de Estados Unidos. Sí, ahora es el expresidente. Correcto. Pero callarlo así de la noche a la mañana. Es la punta del iceberg, que viene de allí hacia abajo. Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿qué nos espera a nosotros que somos ciudadanos de a pie? En el programa he tenido la oportunidad de entrevistar muchas personas académicas, preparadas, hasta científicos, y me han dicho, me han bloqueado. Yo me he quedado sorprendido. Digo, ¿a usted lo han bloqueado? Una persona con tanto conocimiento. Me han bloqueado. Científicos, Marco, que conozco, que han ido a mi programa, de los pioneros de la investigación del SIDA, que han hablado con respecto al coronavirus, bloqueados en las redes sociales. Yo me he quedado sorprendido de aquello. Entonces, a la final que digan, bueno, mira, si tú tienes estas características políticas, te sugerimos que no entres. Pero no puede ser así. Ahora el estado de Florida ha dado un ejemplo fuerte, una batalla, sí, como lo han dicho los medios de comunicación, DeSantis, contra las grandes tecnológicas. Así es. No puedes censurar a ningún político por sus pensamientos, bien sea de derecha o como lo quieras llamar. Me parece justo, todos tenemos derecho a opinar, a tener diferentes ideas. Estamos en la democracia del mundo, ¿no? Así es, la primera enmienda nos protege, ¿no? Y la primera enmienda nos protege. Y la expresión, la opinión es tan importante, claro que sí, para seguir creciendo. Tenemos que hacer una pausa, ya el tiempo se nos terminó, pero te dejo una pregunta. Vamos a hablar ahora de nuestra región, de Venezuela, Perú y otros países que están cerquita, porque la crisis del coronavirus todavía sigue muy fuerte en Venezuela, en Perú y también la crisis política. Muy bien, no cambie el canal de su televisor y regresamos con mucho, pero mucho más en Punto y Coma. Regresamos. Bienvenido a Marco Tay. El día de hoy quiero presentarte unos especiales tremendos. Tenemos el super combo de cocina, gabinetes de madera. Tenemos más de 15 colores, que incluye todos los gabinetes de tu cocina, el counter de granito, el foso y el zinc, a tan solo $3,899 instalado. Aquí en Marco Tay tenemos un especial, un combo que le incluye la labor y el padding, empezando en $1,89, con el padding 716. Tenemos más de 15 colores de carpeta. Nos acabo de entrar en el de los niños, todo tipo de color. Tenemos unos pisos extraordinarios que nos han llegado. SPC, vinil, waterproof, antimicrobial, anti-scratch, a tan solo, escúchame bien el especial, incluido el padding, a tan solo $2.39 el pie cuadrado. También tenemos en todo tipo de backsplash para su cocina, empezando desde $7.99. Le damos financiamiento por 12 meses. Tenemos unos especiales en laminado, desde 69 centavos el pie cuadrado, con 15 y 20 años de garantía, más de 20 colores. Y todo el stock que tenemos en losa 24x24, 12x24, 6x24, 8x48, desde $1.59. Marco Tay Gallery y su empresa hermana Exclusive Floor. Te esperamos. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Gracias por tu sintonía.
Mariano, nos quedamos en el segmento anterior. Hablemos ahora un poco, ya hablamos de Estados Unidos, ¿verdad? Ahora hablemos un poquito de Venezuela. Tú eres venezolano. ¿Cuántos años tienes acá viviendo en los Estados Unidos? Bueno, yo cuando estaba Bill Clinton en el poder. Bueno. Saquen la calculadora. Ya, bueno. Mariano, ¿cómo está la crisis? Porque hay muchas crisis en Venezuela. Hay una crisis política, hay una crisis sanitaria y hay una crisis de inmigración. La gente no aguanta más. Otra vez están volviendo las caravanas, bueno, lo estamos viendo, mucha gente caminando, saliendo de sus países, no solamente Venezuela, ahora vamos a tocar otros países. Pero empecemos con Venezuela. ¿Cuál es tu análisis en este momento? Vemos a un Juan Guaidó bastante débil políticamente, ya no tiene la fuerza, ya no hay un Donald Trump en la Casa Blanca que lo apoye, no sabemos si el presidente Biden lo va a apoyar, ¿verdad? Este nuevo gobierno americano lo va a apoyar. ¿Cómo ves tú el panorama con cabeza fría, como venezolano y como analista? ¿Sabes qué? En esta semana entrevistó a un político venezolano que está refugiado aquí en Estados Unidos y llamó a Venezuela ex país. Es país. ¿Perdón? Es país, como que fue un país en algún momento. Y me llamó la atención porque yo le pregunté, ¿por qué? Me dice, porque tú observas, hay grandes edificios, infraestructura, carreteras, etcétera, pero no hay futuro, no hay nada, no hay instituciones, no hay Estado como tal. Es una anarquía, no hay moneda, no hay rumbo, no hay nada establecido en Venezuela. Y es verdad, parece que una especie de un cascarón vacío en lo que hoy en día Venezuela. ¿No suena muy cruel eso? Suena cruel, pero es la peor crisis humanitaria en nuestro hemisferio, comparada a Siria. Y Siria está prácticamente piedra sobre piedra. Más de 6 millones de venezolanos han tenido que huir. Tú puedes observar urbanizaciones enteras en muchos lugares de Venezuela que prácticamente están vacías, no hay nadie. Y una vez leí un artículo que decía, Venezuela, el país de los abuelos y nietos. Entonces, es correcto, se ha envejecido muchísimo la población porque la juventud ha salido a buscar oportunidades y apenas logran establecerse, se llevan a sus hijos. El cambio político en Washington, sin duda, me imagino que dejó a la oposición venezolana con muchas preguntas e interrogantes. He estado observando que la estrategia que viene desde Washington, la Unión Europea, el nuevo vocablo es cambio, sanciones por elecciones libres. Algunos dicen que están tratando otra vez la oposición venezolana de reagruparse, hacer un bloque para ir a esas elecciones. Porque a la final, ¿qué le queda a una oposición venezolana que no cuenta con los recursos, la estrategia, no tiene la calle, no tiene una fuerza para combatir ese monstruo de gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, la comunidad internacional. Y tiene que apoyarse en esos actores. Llámese la Unión Europea y en este contexto Estados Unidos. Ya he observado la administración Biden a través del Departamento del Tesoro de forma puntual levantó algunas sanciones a Venezuela, sí, sobre todo en el área de aeropuertos, aeroportuarias, portuarias, etc. Ellos dicen que es hasta allí, que es solamente en ese aspecto. Sí, dijeron que era solo hasta ahí, para no asfixiarlo. No continuar. Pero desde la Unión Europea hablan también abiertamente de las elecciones. En el entorno a Biden también se está comentando fuertemente, no ahora, pero que en algún momento determinado se van a tener que sentar a negociar. Pero ya nosotros sabemos qué ocurre cada vez que te sientas a negociar con la extrema izquierda. No llegas realmente a un buen resultado. Algunos señalan, es una pérdida de tiempo, ¿no? Probablemente, veces, ¿no? Pero pérdida de tiempo para nosotros, pero ganan tiempo ellos y se van validando en el proceso. Exactamente, ¿no? Sí, se van fortaleciendo. Entonces, llega un momento como agridulce, porque recientemente la Comisión de Derechos Humanos de la ONU señaló a Venezuela como violadora de los derechos humanos. Está varios juicios allí en la Corte. Bueno, la sentencia que le dieron a Nicolás Maduro también, ¿no? También, entonces está en la lista también de personas seguidas y perseguidas por el gobierno de Estados Unidos, etc. Es decir, entonces llega en ese momento que tú dices, bueno, la comunidad internacional está diciendo, mire, señores, en Venezuela tenemos un abuso constante de los derechos humanos, hay una cantidad de presos políticos, hay una persecución, Nicolás Maduro está acabando la libertad, dice prácticamente la ONU, y se habla de sentarse a negociar. Ahora, hay varias aristas. La oposición volverá otra vez a crear un frente para llevar adelante unas elecciones, entre comillas, libres,
Y por otro lado, se dice que Nicolás Maduro estaría comprometido a dejar el poder dentro de 3, 4 años para que entonces entren unos nuevos actores. Estos actores pudieran ser o esta oposición o la continuación del chavismo. Históricamente, ¿qué nos dice la historia? Porque los eventos históricos nos tienen que dejar una lección. Por ejemplo, el Holocausto, ¿cómo terminó? ¿Cómo se pudo remover el Holocausto? Después de 6 millones de judíos muertos, casi 11 millones en total de gente que asesinaron a través de las cámaras de gas. O sea, ¿por qué te menciono esto? Porque la historia siempre nos deja lecciones y nos deja exámenes ya aprendidos. Yo sé que acá no es exactamente lo mismo, pero es un holocausto más moderno. La gente muriéndose de hambre, saliendo, caminando, niños, ancianos, muriéndose en el camino. ¿Cómo ves la crisis sanitaria? ¿Qué hay de cierto cuando esos reportes salen sobre el coronavirus, me refiero, en Venezuela? Bueno, las cifras del coronavirus en Venezuela no son confiables. Y sabemos que lamentablemente Maduro ha utilizado las fuerzas del Estado para perseguir a aquellas personas que han sido diagnosticadas con el virus. Los hospitales venezolanos no tienen suministros y eso afecta desde la población general hasta la misma élite del chavismo, que de alguna manera se contagian y tal y probablemente no tengan los recursos para ser atendidos. La crisis hospitalaria en Venezuela, bueno, eso sigue avanzando, es parte de todo el esquema de derrumbe del sistema venezolano en general. Entonces, después llega Nicolás Maduro y se burla de la comunidad internacional afirmando, tengo unas gotas milagrosas y estas gotas te van a sanar el coronavirus. Bueno, varios científicos tuvieron que reclamar lo que estaba ocurriendo hasta la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, por cierto que Facebook lo bloqueó en ese momento, ¿no? Tardíamente, pero lo bloqueó. Entonces, parece que como que hay una burla o un intento de tener presencia en los medios de comunicación, así sea con algo tan nefasto y con algo que está acabando con la vida de millones de personas y digas tú que tienes la solución mágica a esta situación del virus. ¿Es un narcoestado? Es un narcoestado, así lo ha declarado el Departamento del Tesoro. Hubo ya varias investigaciones también de medios reconocidos, entre ellos Wall Street Journal. Así es. Ha habido muchos casos en las Cortes Federales en Estados Unidos acusando y los han sentenciado a jerarcas del gobierno y agentes del gobierno de Nicolás Maduro haciendo operaciones de lavado de dinero y corrupción. Hay uno más recientemente también en Cabo Verde, que está esperando, algunos dicen, según el Departamento del Tesoro, ese señor es un gran testaferro de Nicolás Maduro y maneja muchos negocios con Irán, comida, lavado de dinero, armas, etc. ¿Cómo ves la región? Hablemos un poquito de toda nuestra región. Hubieron hace poco elecciones en Ecuador, ¿verdad? Si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. En Argentina, ¿cómo ves tú la crisis sanitaria? ¿Cómo ves la crisis sanitaria en Bolivia? En general, en toda nuestra región, ¿crees que todos estamos sufriendo de la misma manera, el mismo calibre? ¿Qué nos está faltando? La región se está empobreciendo a pasos agigantados. Así es. Las economías, he leído algunos pronósticos, hasta 20 años de retroceso. Y Latinoamérica, cada centavo afecta directamente, porque lamentablemente el nivel de vida es muy bajo. Hemos visto ahora una mutación del coronavirus en Brasil. Brasil, la situación del coronavirus es alarmante. Eso es personas falleciendo una tras de otra. Y esto es un cultivo también para muchos gobiernos. Lamentablemente, una crisis es una oportunidad para otros. Y así está ocurriendo, así ha pasado. Hemos visto el fortalecimiento otra vez, en el caso de Argentina, volviendo Cristina Kirchner detrás de bastidores. Así es. También Bolivia, impensable el regreso de Evo Morales. Imagínate. Y muchos se preguntan qué puede ocurrir también en Colombia. Yo espero que Estados Unidos en este sentido le dé un buen espaldarazo a Colombia. De lo contrario, hay fuertes posibilidades que Colombia también entre en un sistema de izquierda que ha pasado prácticamente en toda la región. Hay una falta de gestión, de experiencia en hacer hacer las cosas bien. Te cuento la anécdota que yo tuve hace poco con mi médico primario. Después que me atendió y todo en su consultorio, por un chequeo que tuve, hablando un poco de la crisis, ¿verdad? Y yo le mencionaba un poquito, yo soy del Perú, y le mencioné pues la crisis del Perú.
y él me decía que él veía la televisión peruana y que él no podía creer, mira lo que me dijo, que él no podía creer cómo habían unas líneas tan largas con las botellas de oxígeno. Desde las 2, 3 de la mañana la gente se amanecía para abastecerse de oxígeno y correr a los hospitales para llevar oxígeno en su botella al familiar que ya estaba hospitalizado. Me decía que él no podía creer eso. Y yo le dije, bueno, es que no hay oxígeno, no hay planta de oxígeno. Y me dijo, no. Mira lo que me dijo, es una falta de gestión. Yo he estado un hombre que no es peruano, yo he estado 7 veces en el Perú, me dijo. Y ustedes, por ejemplo, tienen uno de los diques más grandes de la región, que es el CIMA, en la Marina de Guerra del Perú, donde reparan carros y todo, y tienen una planta enorme de oxígeno. ¿Por qué no están buscando a través de esa planta poder abastecer el oxígeno? Entonces yo me quedé pensando un poquito lo que él decía, ¿no? Que, tú sabes, alguien que no era peruano me estaba dando una respuesta a una incertidumbre de este nivel. Entonces yo le decía, bueno, es que ese es oxígeno industrial, muy diferente a lo... No, me decía, eso se puede hacer el cambio. Y me dio toda una explicación técnica. Pero a lo que voy, hay una falta de gestión en los líderes actuales. Por ejemplo, mi país tuvo un presidente por una semana, después nombraron otro presidente y la crisis sigue adelante, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿los políticos que están no tienen conocimiento de lo que realmente está pasando en el país? ¿No saben hacer una buena gestión para resolver este problema del coronavirus? ¿Qué crees tú de eso? Bueno, hay una cuestión también de estructura en nuestras naciones. Estamos sumergidos en una ampliación de gobierno impresionante. La mentalidad de los ciudadanos en nuestras regiones es que todo tiene que estar bajo el control del gobierno. Mientras más gobierno, pensamos que podemos acceder a muchos beneficios. Y no es así. A la final el gobierno se vuelve un gran controlador, regulador, y esto trae consigo... Y no es un buen administrador tampoco. Burocracia, corrupción trae. Así es. Y así es en nuestros sistemas en general. Es decir, al ampliar el gobierno, probablemente esa industria peruana está en manos del gobierno. Si esta estaría en manos privadas, te garantizo que ya hubieran resuelto. Una planta enorme de oxígeno. Pero yo me voy un momento. Y no es el único país que tiene ese problema del oxígeno. No, México también. Exacto, al punto que nosotros, mira lo que Perú ha hecho. Ha puesto tanques de guerra del ejército peruano en la frontera con Chile. Sí. No sé si viste esa noticia. Vi la cuestión. Yo digo, pero ¿qué nos está pasando? Para que no se entren ya de otro país, porque estamos saturados por la crisis sanitaria básicamente. Pero yo digo, no hay otras ideas, no hay gente pensando, no hay gente creativa que, como decía, hace poco lo entrevistaron en un programa dominical al presidente Humala, no sé si te acuerdas tú del presidente Humala. Y él decía, él está de candidato otra vez en estas elecciones. Hay como un reciclaje, ¿no? Sí. Y él decía, es un problema de gestión. Entonces la periodista le decía, no, es que no hay dinero. No, decía, eso es mentira. Pero ¿cómo que es mentira? Mira, le dice. Vamos, agarró un lapicero y me permite. Ministerio tal, ¿ok? Tenían este presupuesto. No hicieron esta obra por el coronavirus. Acá tienes tantos miles de millones de soles. Ministerio tal, la periodista se quedaba así. Ministerio tal, no hicieron esta obra, tampoco. No me digas que no hay dinero. No me digas eso, porque tú reduces esto con una resolución. Y acá en estos dos ministerios nomás ya tienes esto. Y no, mira, tendríamos 4 programas para yo explicarte de dónde hay dinero. Dinero hay y hasta de sobra. Una vez leí que en Latinoamérica, por cada $100 que salen de un gobierno, a la final, que tiene que ser dirigido, digamos, a un hospital, llega $1. Imagínate. Porque por la corrupción. Va por toda la corrupción, todas las trabas, todos los departamentos, todas las oficinas, y cada uno va poniendo sus condiciones o tomando parte de ese dinero. Entonces, pero no vayamos tan lejos. Recientemente Estados Unidos aprobó un paquete de estímulo del coronavirus de $1.9 trillones. Okay. Ya vamos por $4 trillones. Para que la gente tenga idea, es el 4 con 18 ceros. ¿Okay? El 4 con 18 ceros, para que lo podamos ver, ¿no? Oh my God. Aquella ecuación matemática de la escuela, ¿no? 4 sobre 18. Yeah. Okay. Entonces resulta, yo decía, ¿para qué van a aprobar un nuevo paquete del coronavirus si no han terminado de gastar 1.3 trillones del anterior?
Bueno, sí, eso es muy cierto. Entonces digo, ¿por qué no terminan de gastar la anterior? Vean dónde fallaron, cuáles son las deficiencias, por qué la gente no ha llegado los recursos, el dinero, etcétera. Y bueno, ahí pensamos en volvernos a endeudar. Pero no, resulta que tenemos 1.3 y ahora vamos a tener 1.9 adicional. Y los intereses siguen corriendo y afectando a las finanzas de Estados Unidos. Es decir, que ¿Quién va a pagar eso? tú, yo, él, todos nosotros nos vamos a pagar. Con nuestros hijos. Con nuestros hijos, nuestros nietos, con la inflación, con aumento del combustible, con aumento energético, con la devaluación del dólar americano. Todos eso lo vamos a pagar, nos van a tocar la puerta. Ellos dirán, no, que la tasa de interés está en 0.25, que es extraordinario para endeudarse. Ajá, y cuando suba 5 o 6% la tasa de interés. ¿Subirá? Tiene que subir en un momento determinado. Porque el dólar americano se va a ver afectado. ¿Y cómo tú vas a traer inversión si tienes una moneda débil? Subiendo las tasas de interés para el ahorro, incentivar el ahorro y la inversión para fortalecer. Es un arma de doble filo. Muy a largo plazo, sí. Yo que sí estoy leyendo a un secretario del Tesoro de Bill Clinton, demócrata, un economista que dijo, señores, tirar tanto dinero a la calle es peligroso. Y tú y yo sabemos qué ocurre cuando tiras tanto dinero a la calle. La gente empieza a gastarlo y por consiguiente oferta y demanda, a subir de precio. Es una gestión muy populista darle otro cheque más de incentivo al pueblo. El pueblo necesita de Porque forma 600 puntual. dólares y a 1.200 que dieron la vez pasada, como que son un poco ridículos, ¿no? Oye, Estoy de acuerdo, la mitad de lo que me diste en plena crisis, ¿verdad? ¿Por Pero qué no vamos dieron? un año atrás. El desempleo lo teníamos al 25%, ¿ok? Ahora está en el 6%. ¿Qué te quiere decir eso? Que menos gente necesita el dinero del gobierno. Entonces vamos a enfocarnos en ese 6%. Por eso te digo, ¿es una medida populista o no? Es populista, es de impacto. Es para que tú observes. Yo te prometí que vamos a salir a través del gobierno con recursos para que podamos afrontar el coronavirus. Yo sé que hay más de 100.000 restaurantes cerrados, aerolíneas están por el piso, la El industria turismo, ni qué decir, naval ¿no? de El los turismo, cruceros ni qué está decir. prácticamente hundida. Yo entiendo todo eso. Vamos Los a cruceros ayudar, los veo vamos, ahí estacionados. vamos a enfocarnos allí. Porque si tenemos el desempleo en el 6%, entonces porque hemos mejorado del 25% hoy en día. Eso se traduce que 12 millones de personas regresaron a sus lugares de trabajo. Entonces, bueno, vamos a ayudar a esa gente que realmente lo necesita. Y no creo que sea 1.9 trillones de dólares. Quizás se puede ser menos. Mucho menos, porque ese fue el mismo monto. Y tiene mayor impacto al que realmente necesita. Exacto. Porque cuando comenzó la crisis, ese fue el monto de dinero que buscaron. Y yo lo entendí, el país estaba totalmente cerrado. Pero ahora el país no está totalmente cerrado. El país sigue creciendo económicamente. Entonces, ¿por qué tenemos que endeudar el futuro de nuestros nietos? Tú y yo sabemos bien claro el efecto de las deudas sobre nuestras naciones. Bueno, ¿y qué precio hemos pagado? Los puertorriqueños lo conocen muy bien, los mexicanos, los argentinos, díganme los griegos, que les controlan su economía lo que llaman una troika. El Banco Mundial, el Banco Europeo y el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque la deuda los agobió. ¿Y creen que en Estados Unidos va a ser diferente? No va a ser diferente. Esa deuda van a venir a tocarnos la puerta y a decirnos cuándo me la vas a pagar. Y la vamos a pagar afectando la seguridad, la educación, la infraestructura, el país en general. ¿Cómo ves el futuro de Estados Unidos, Mariano, en estos 4 años? Yo sigo pensando que Estados Unidos es una nación bendecida, una nación exitosa, tiene muchos recursos. Este país ha superado una guerra civil, 2 veces los ingleses, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, conflictos en el extranjero, septiembre 11, la Gran Depresión. Y bueno, para ustedes contar, Marco. No, Estados Unidos vuelve otra vez, regresa. Claro, ahora tenemos un gran enemigo, peor aún que la Unión Soviética, China. China es una situación seria. China tiene una ansia imperial, sobre todo en países de la región, asiáticos, que eso puede afectar la seguridad mundial y de una vez por todas ellos tratando de desplazar a Estados Unidos en el liderazgo de la defensa del mundo en este sentido. ¿Cuál es su máximo sueño de China? Yo creo que China a corto plazo quiere ir tras Taiwán, quiere ir tras Hong Kong, son lugares muy ricos, con mucha tecnología, estratégico. Una vez que logre ese objetivo, probablemente China avanzará sobre Malasia, sobre Vietnam y seguirá en ese plan y posteriormente acosar su enemigo principal, su gran amenaza, que es la India.
a través de Pakistán, es lo que observo. ¿El mundo le va a pasar la factura a China por este problema del coronavirus? Se lo pasamos a Alemania por el resurgimiento del nazismo. ¿Y en este caso? En este caso, China tiene que ser responsable también. ¿En qué momento y de qué manera crees tú? Alemania tuvo que compensar a miles, millones de personas, creo que hasta 4 años atrás. Creo que China... Y pedir perdón. Pedir perdón, exactamente. ¿Y China qué va a tener que hacer? Tiene una responsabilidad grande. Ahora hay un grupo de científicos en Wuhan estudiando el origen del virus, porque si lamentablemente eso se hubiera hecho hace año y medio atrás, cuando se habló que en noviembre del año pasado había los primeros casos, esta pandemia no hubiera avanzado como lo estamos observando en este momento. Ahora vamos a esperar ese grupo de científicos qué nos van a decir. Ahora hay mutación. Hay mutación. Que viene de Brasil, viene de diferentes lados. De Sudáfrica, de Inglaterra. De Inglaterra. Aquí en Florida tenemos la de Brasil. Escuché una buena noticia, Marco. A ver. Una de las vacunas... Necesitamos buenas noticias por el tema de... Bueno, hay dos buenas noticias. A ver. Una de las vacunas modernas también tiene una buena efectividad contra el virus, la mutación de Brasil. La moderna. La moderna. Y la de Johnson & Johnson, que en cualquier momento la van a probar, va a ser de una sola dosis. ¿Cuál es la mejor vacuna para ti? ¿Puedo hacer la propaganda? Me gusta mucho la de Moderna. ¿Te gusta? Me parece que es un nuevo tipo de tecnología. Ellos basaron en esto por lo que yo no soy científico, ¿no? Lo que puedo estudiar, como un fanático, digamos. Claro. Basado como si fuesen estudios de cáncer, en lo que ellos... Y han desarrollado una nueva vacuna tipo sintética que les va a permitir en un futuro seguir desarrollando vacunas ante cualquier virus que aparezca. ¿Te vas a poner la vacuna? Sí, me la voy a poner. Estoy tratando de ver si me la ponen. Estás tocando la puerta a ver si ya te la pones. A paso que vamos me falta todavía tiempo. Por la edad, ¿no? Sí, por la edad, 65 años o más. Sí. Es el primer grupo. Estoy viendo... Pfizer, diferente a otras vacunas por la temperatura que hay que conservarla, doble dosis. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué una tiene una sola dosis y otra tiene doble dosis? Bueno, Pfizer primero es la farmacéutica más grande de los Estados Unidos. Yo creo que es la más grande del mundo, la más importante. Fue la primera que empezó con el desarrollo. Así es. Entonces, tú sabes, siempre cuando sale un primer invento, una primera vacuna... y con un porcentaje alto de efectividad. De efectividad, sí. Así es. Sí, estaba leyendo que son inclusive hasta más altas de protección. Lo que pasa es que han tomado un parámetro mínimo por cuando hicieron las segundas pruebas, la segunda dosis. Pero las vacunas han salvado miles de vidas alrededor del mundo. De la polio, de la triple, etcétera. Esas teorías de las conspiraciones, de las vacunas, que eso pertenece digamos, a los tiempos finales. Pero la vacuna ha ayudado muchísimo. Y ¿quién no la ha tenido en un pasado? Muy poca gente no se ha querido vacunar por X o cualquier otro motivo. Yo soy una persona que todos los años, cada vez que llega la del flu, me la coloco. Y lo ha hecho por consejo de mi padre. Mi padre tiene más de 85 años y yo creo que mi papá tiene como 20 años colocándose cada año la vacuna del flu. ¿Tú te has colocado la vacuna del flu también? Del flu, sí, todos los años lo hago. Sin problema alguno. Sin problema. Lo hice, mi padre me lo venía repitiendo. Sí. Hazlo para que no te afecte tu sistema respiratorio. Sí. Hasta que un día me enfermé fuertemente, se me llenaron los pulmones un poco de líquido, me asusté y dije... Pasaste un mal momento. Un mal momento. Pero saliste de ahí. Salí de ahí, exacto. De ese episodio. Y dije, todos los años a ponerse la vacuna. Claro, cuando estuviste sano, ya recuperado. Exacto, ¿no? Entendí eso y gracias a Dios no me ha dado gripe. Muchos somos cabezones y no queremos entender el mensaje. Sí, hay también, tú sabes, desinformación. Por supuesto que la vacuna a alguien puede ser que le falle. No todos tenemos el mismo organismo o las personas pueden tener algún tipo de condición persistente. Pero nuestros antepasados hubieran dado, imagínate, haber tenido una vacuna contra el tétano, por ejemplo, haber tenido tratamientos como los antibióticos, etcétera. Es decir, mi madre tuvo un accidente cuando era niña y gracias a la penicilina se salvó. Entonces, pero si hubiera sido unos años atrás, hubiera fallecido, porque la penicilina apenas estaba saliendo. Diferente esta crisis a la española de 1918, creo que fue, ¿no? Una gripe, sí, la gripe española, mal llamada gripe española. Sí, porque al final se dieron cuenta que no era de España. No era de España, pero mató millones de personas. Todos los años enfrentamos a virus, enfrentamos a un tipo de bacteria que de alguna forma afecta a la humanidad.
pero hoy en día tenemos tratamientos, tenemos estudios, hay laboratorios, hay mucho avance, hay experiencia que podemos de alguna manera mitigar, ¿no? Un gran impacto. Si el coronavirus se hubiera dado lo mejor en siglos anteriores, yo creo que estaremos hablando más de 2-3 millones de personas fallecidas. Nos quedan 3 minutos. Ningún líder, el otro día conversaba con un amigo pastor, ningún líder político, me refiero, mundial, siempre todos han buscado la solución científica, ¿verdad? Los expertos al lado del presidente, al lado del primer ministro, los médicos, ¿verdad? Los especialistas para dar una opinión, un consejo de muchos expertos, pero ¿por qué ningún líder ha tomado una iniciativa a nivel mundial de todo el planeta en esta crisis que ya vamos más de un año, ¿verdad? Sí, en octubre hubieron los primeros casos, mucho más de un año. Mucho más de un año. ¿Por qué nadie lo ha visto desde el punto de vista espiritual? Tú eres cristiano, yo también soy cristiano. ¿Por qué nadie ha decretado un día de oración, 2 días de oración, 7 días de oración, pero específicamente por la crisis sanitaria, a nivel de ese país y a nivel mundial? ¿Por qué no decretaron, aunque sea algo de ayuno, un día de ayuno, ¿verdad? Mirar, digamos, en el enfoque espiritual, pedirle perdón a Dios, pedirle su intervención, pedirle a Dios que pueda intervenir para resolver esta crisis, ya que el hombre se le va de las manos la crisis y no termina de resolverse. ¿Qué crees que nos está pasando en este momento, en este tiempo en el mundo? Ahora que lo mencionas, y ya para finalizar, pienso que Estados Unidos está viviendo una lucha espiritual, sin duda. Venezuela también la veo como una lucha espiritual. Y, ¿sabes? Una vez leí de varios descubrimientos científicos, y la gran mayoría de estos científicos decían, no sé cómo llegué a esa solución, no sé cómo llegué a ese tratamiento. Es decir, una mano divina los llevó a ellos a conseguir ese gran descubrimiento, dicho por ellos mismos, desde todo punto de vista. En algunos casos el testimonio es impresionante. Dicen que estaban investigando algo completamente diferente y consiguieron una gran medicina. Es que los caminos de Dios a veces nos pueden dar una solución definitiva. Sí. El único político que viene a Estados Unidos, en el momento que apareció la pandemia, y dijo, hay que orar fuertemente, fue el vicepresidente Mike Pence. Fue el único que vi. Muy bueno. Y hasta lamentablemente se lo tomaron a broma en ese momento. Bueno. Y Mike Pence ni siquiera le dio el virus. Yo creo que ese pensamiento queda ahí. Nos queda solamente unos segundos. Gracias, Mariano, de verdad. Aprecio mucho que hayas estado acá. Gracias. Y una vez más, en 30 segundos, ¿cómo te consiguen? Bueno, recuerden, estoy a través de iHeartRadio, Acción 97.9 FM, 810 AM, 100.3 HD3. Y una vez más, la aplicación de iHeartRadio para que sí nos puedan llevar a cualquier parte del mundo, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche. Mariano González Live. Mariano González Live. Sí. Bueno, Marco, 6 años más mínimo, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Seguimos adelante. Gracias. Y será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Dios te bendiga.